Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de las... Así que diciendo esto, comenzamos. Lo que escuché hoy fue tan doloroso. La lastimé durante tanto tiempo y cuando estábamos juntas seguí lastimándola. Nos amamos, pero nunca pensé que ella me amaba tanto. Eso fue lo que significa cuando se despierta a las 4 de la mañana. Le dejé una cicatriz. Ella tuvo que soportar todo eso durante 13 años. Por eso se despertó tan temprano. Se casó porque esperaba verme, pero yo nunca aparecí. Casarse era algo muy importante, pero decidió hacerlo de todos modos. Ella no debe haber tenido otra opción. Una persona intentó guardar todos los detalles sobre mí porque no quería olvidarlo. Mientras intentaba olvidarlo todo porque tenía miedo de que me lastimaran. Sentí todo su dolor. Me di cuenta de cuánto lastimé a la pequeña hace 13 años o incluso hace 2 días. Lo siguiente que supe fue que estaban frente al hospital. Miré el reloj, eran las 10 de la noche. Caminé hasta el departamento de cirugía. Vi a un chico que conocía a Juan. Doctor, el chico lindo me miró con sorpresa, luego se acordó de mí. Eres amiga de la doctora Juan. Juan, ¿dónde está? Ella debe estar en el baño de los médicos. Gracias. Me dirigí al lugar, mi corazón latía con fuerza cuando llegué a la puerta. ¿Y si ella no quisiera hablar conmigo? ¿Cómo podría compensar esto con ella? No sabía cómo hacer esto, pero tenía que hacer algo. Me decepcionó ver una habitación vacía. Pero vi otro vestuario en la esquina, donde una vez entró para cambiarse. Llamé a la puerta y la abrí. Juan está sentada de lado, de cara a la pared. Sonreí sintiendo amor. La pequeña niña se sentó inmediatamente una vez que escuchó mi voz. Plen. Ella parecía feliz de verme, pero inmediatamente cambió a un tono frío. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarte a casa. Han pasado 2 días desde que me dejaste sola. Pensé que te gustaba. No, vámonos a casa. Le tendí la mano y esperé a que la agarrara. Juan todavía estaba enojada. Ella apretó mi mano y dudó. Estoy aquí para pedir perdón. Pensé que habíamos terminado de hablar. ¿Cómo podríamos terminar? No hemos empezado. ¿Qué quieres decir? Te extraño. Juan aceptó regresar a casa. Ambas estábamos caminando. Era algo incómodo porque nadie hablaba. Juan seguía en silencio, así que tuve que romper el hielo. Cambias mucho, te enojas muy fácilmente y no me hablas. El tiempo cambia, la gente cambia. Eso es cierto, cuando éramos jóvenes yo era tan mimada. Nunca pensé en hacer las paces contigo, pero ahora que somos mayores, yo soy la mayor que hace las paces. Supongo que tienes miedo de que te echen. Estuve de acuerdo con su sarcasmo. Ahora otra vez estaba en silencio. Tengo miedo de que si me vuelvo a ir, las dos no nos volvamos a ver. Juan se detuvo a sí misma y detuvo la bicicleta. Yo estaba detrás de ella y seguí diciendo, pero esta vez no cambiaré, porque te amo, siempre te he amado. Te amo desde que tengo uso de razón. Eres mi amiga, mi familia, mi hermana mayor, mi hermana menor. Y ahora eres mi amante cuando tuve 17 años. Juan todavía estaba callada, pero estaba segura de que estaba escuchando. Era demasiado tímida para hablar. Todo delante de ella. Así que elegí hablar de espaldas. Cuando nos bañamos juntas, tu voz me hizo sentir rara. Ahora Juan se volteó y me miró sorprendida. Sentí que mi cara estaba tan caliente, pero no podía dejar de hablar. Me encanta el olor de tu cabello. Quiero tocar tu labio y otras partes. Incluso una revista dijo que es normal, pero era extraño porque nunca sentí eso con nadie más. Soy así solo contigo.
Eres mi amiga y me siento avergonzada. Plen. Juan gritó mi nombre, le di una sonrisa y continué. Cuando nos volvimos a encontrar, me hiciste sentir lo mismo otra vez. Pero tengo miedo de perder tu amistad, así que tuve que hacerme la tonta, a pesar de que quería hacer tantas cosas contigo. Me gusta imaginar lo que mis manos pueden hacerte. Mis dedos pueden tocar el piano, la guitarra, pero si te tocan, ¿es mi imaginación tan mala? Rápidamente bajé las manos, sentí que mi cara se puso roja. Dejé salir muchos sentimientos. Juan seguía en silencio, me hizo sentir aún más insegura, así que continué. Había tomado una decisión antes de decidir hablar contigo hoy. Aunque no era la mejor persona, cumplo mis promesas. ¿Promesa? Juan enfatizó la última palabra como si quisiera recordarme la promesa que hicimos. Entonces me di cuenta de que ella todavía está involucrada en la conversación. Continué. Si no es demasiado tarde, si todavía me amas. La pequeña niña respondió como si esperara lo que tenía que decir. Hice una pausa por un largo tiempo. Juan me miró a los ojos, como esperando que dijera algo, y decidí hacerlo. Si me quieres, me entregaré a ti. Eran las 4 de la mañana. Finalmente regresamos al condominio. El ambiente era muy tranquilo. Puede que esté demasiado emocionada, pero no podía permitirme el lujo de ser normal ahora. Juan, rompí el silencio porque no me sentía cómoda. La dueña de la habitación hizo una pausa y me miró. No dices nada en absoluto. ¿Estamos bien ahora? La pequeña no dijo nada. Caminé hacia ella y me acerqué para abrazarla, pero ella rápidamente se dio la vuelta. ¿Todavía estás enojada conmigo? Realmente no sabía qué hacer. Nunca tuve que doblarme tanto en mi vida. Hice todo lo posible, pero no funcionó. No tenía idea de cuánto la necesitaba. Con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.